Bienvenida a Chic DIY. En este vídeo te muestro cómo hacer esta manta a cuadros a crochet tunecino sin costuras. Aquí te muestro el diseño de mi manta. He hecho 5 cuadros de base, cada cuadro tiene 22 cadenetas en mi caso, que miden unos 18 centímetros. Como he tejido 5 cuadros de base, tengo un total de 90 centímetros de ancho. Para la altura de la manta, he tejido tantas filas como he necesitado, que en mi caso han sido 18 filas dobles para conseguir los 18 centímetros y conseguir un cuadrado. He hecho 7 cuadrados de alto. Me da un total de 126 centímetros. Así que la manta sería 5 cuadros de base por 7 de altura y las medidas 90 por 100 por 1,26. Los colores los he dispuesto de esta manera, pero tú lo puedes hacer como más te guste. He colocado un color y luego he seguido la diagonal. Pero tú puedes usar cuantos colores quieras y ponerlo en el orden que más te guste. De hecho, en el tutorial que te voy a mostrar he hecho una pequeña muestra de 4 cuadrados, que es lo que necesitas para saber tejer toda la manta, porque si no el vídeo sería eterno. Y el orden de tejido: empezaríamos por la primera fila con el color amarillo, seguiríamos por el negro, haríamos la primera fila vertical y luego iríamos añadiendo filas a la derecha. Publicaré la foto del diagrama del diseño tanto en Facebook como en Instagram, y si quieres ver el proceso que yo he hecho para bloquear el tejido, te espero al final del vídeo. Comienzo a tejer la primera fila de la manta y el primer color. Hago un nudo deslizado y comienzo a tejer tantas cadenetas como necesite para la medida de nuestro cuadro. En el ejemplo he puesto 10 cadenetas, pero en mi manta, en la verdadera manta, he hecho 22 cadenetas. A partir de aquí, en lugar de hacer las cadenetas normal, giro la cadeneta y voy cogiendo los puntos por el revés de la cadeneta, de este modo. Echo hebra y la mantengo en la aguja. Vuelvo a hacer lo mismo, introduzco el ganchillo por la parte trasera de la cadeneta, echo hebra y mantengo el punto en la aguja, y así hasta el final de la cadeneta. Ya tengo todos mis puntos cadena en la aguja y ahora el primero echo hebra y lo hago solo, pero a partir de aquí voy tejiendo de 2 en 2. Echo hebra y paso 2 puntos. Echo hebra y paso 2 puntos. Así hasta el final de la fila. En la fila 1 introduzco el ganchillo por el punto que ha quedado en el frontal. El primero me lo salto y voy tejiendo dejando el punto bajo sin terminar y en la aguja. Cuando hacemos muestras pequeñas de punto tunecino se pueden tejer con una aguja de ganchillo normal.
Este último punto no te olvides de tejerlo. Si tienes dudas, vuelve a contar los puntos para ver que no te falte ninguno. Y en la fila 2 comenzamos a tejer el primer punto solo y ahora voy echando hebra y pasando de dos en dos. Iremos aumentando el tejido haciendo secuencias de la fila 1, fila 2, fila 1, fila 2. Cuando ya he tejido un par de filas dobles, mido el tejido. Mido el ancho para saber el largo que necesito para formar el cuadrado. Tengo que tejer filas hasta llegar a 6 centímetros. En este caso he hecho 8 repeticiones de las filas 1 y 2. En la manta real he hecho 18 repeticiones de las filas 1 y 2. Aquí toca el cambio de color. Antes de terminar el último punto, paso la hebra del nuevo color. Y sigo tejiendo las secuencias de la fila 1 y 2. Ya el procedimiento es igual. Una vez que ya tengo la primera fila doble del nuevo color, ya puedo cortar el hilo del anterior color. En el momento que ya has tejido un color, ya sabes el número de filas que necesitas en total para ir creando tus cuadrados. Ya no tienes que ir midiendo, sino ya haces el mismo número de filas que has hecho en el primer cuadrado. Llego al último punto del nuevo color. Y aquí, si siguiéramos tejiendo la fila, como es el caso de la manta, pues antes de cerrar el último punto añadiríamos el nuevo color y ya seguiríamos tejiendo de igual forma. Pero en la muestra yo termino aquí ya, así que retiro el nuevo color, cierro el último punto y así te muestro cómo terminarías la primera fila de cuadrados. Voy a ir pasando de uno en uno y voy a ir haciendo puntos deslizados. Este sería el final de la primera fila de la manta.
En el último punto tejo una cadeneta al aire, corto el hilo, saco la hebra y estiro para formar un nudo. Y así quedarían los extremos. Ahora vamos a añadir el color al lateral. En el último punto cadeneta que hemos tejido en el primer color, introduzco la hebra del nuevo color y tejo un punto bajo y aprieto. Este no lo voy a contar. A partir de aquí voy a hacer 10 cadenetas, o en tu caso el número de cadenetas que mida el ancho de tu cuadrado. La primera fila la tejemos igual que la primera fila del color amarillo. Por el revés de la cadeneta vamos buscando las bolsitas que se han formado para introducir el ganchillo. Vamos pasando la hebra y dejando los puntos en el gancho. Y la forma de unirlo al anterior color es introducir el ganchillo justo en el centro del punto y coger 2 hebras por la parte trasera. Aquí directamente vamos pasando la hebra de 2 en 2 puntos. Llego a mi última vuelta, introduzco el ganchillo en el último punto, cogiendo las 2 hebras de la parte trasera, paso la hebra y voy pasando los puntos de 2 en 2. El último punto no lo cerramos para hacer el próximo cambio de color. Y así va quedando. Cambio de color, paso la hebra por los 2 últimos puntos y sigo tejiendo de igual forma, tejiendo las secuencias de la fila 1 y 2 hasta alcanzar el tamaño que necesitemos. Como este ya es el final de mi fila, cierro el último punto y ahora voy a tejer la fila de puntos deslizados. El último punto lo tejo en el anterior color. Paso la hebra, tejo una cadeneta al aire, corto el hilo, saco la hebra y estiro para formar un nudo. Este sería el procedimiento para ir añadiendo colores e ir agrandando nuestra manta. Se me ocurre que puedes hacer desde un posavasos hasta una bufanda
o un mantel individual para comer. Las hebras que he ido dejando las anudo entre ellas y con ayuda de la aguja lanera las voy escondiendo dentro de su mismo color. Para tejer el borde, tejo un punto deslizado, saco el gancho, lo paso por el primer punto de la esquina y tejo 2 puntos bajos. Este sería el primero y este sería el siguiente punto bajo. Y a partir de aquí voy a ir tejiendo un punto bajo en cada punto anterior. He cambiado de ganchillo a un número menor. Llego a la siguiente esquina y tejo 2 puntos bajos en el último punto. Ya he tejido el último punto y para cerrar la vuelta introduzco el ganchillo en el primer punto bajo y tejo un punto deslizado. En la segunda vuelta del borde tejo una cadeneta al aire y 2 puntos bajos en el primer punto. Este primer punto lo puedes marcar y así tenerlo localizado para luego cerrar la vuelta. Y voy tejiendo un punto bajo en cada punto anterior. En las esquinas 2 puntos bajos. Llego al final de la segunda vuelta, retiro el marcador y en el punto donde estaba el marcador introduzco el ganchillo, tejo un punto deslizado, una cadeneta al aire, corto el hilo, saco la hebra y estiro para formar un nudo. Y ahora toca esconder las colas de hilo. Y así ha quedado esta pequeña muestra. Habría que bloquear el tejido. Con esta pequeña muestra ya sabes todo lo que necesitas para poder tejer tu manta. A continuación te muestro cómo he bloqueado yo la manta. Bueno, voy a empezar por el principio. Primero he planchado muy suavemente, porque es una lana que no permite plancha, he planchado muy suavemente la manta. Pero antes de plancharla he añadido un tapón de suavizante de la ropa, el que usas para la lavadora, y la misma cantidad de agua y lo he mezclado en un pulverizador. He mojado toda la manta y la he planchado suavemente. Después la he puesto encima de la mesa, la he vuelto a humedecer por la parte del derecho de la manta, le he puesto encima 2 toallas de estas de microfibra que se usan normalmente para piscina o para playa, la manta está aquí debajo, y he ido utilizando mi tabla de la plancha doblada, que es algo que tengo que pesa bastante, y la he ido moviendo. Ha estado en 3 zonas. Empecé anoche aquí, luego la cambié al centro y ahora está allí. Pienso que hay que bloquearla porque es un tejido que tiende a... Bueno, aquí está la manta, ya está seca y pienso que queda mejor porque es un tejido que tiende a torcerse mucho. Si lo haces en pequeñito, pues el bloqueo normal, que si, por cierto, si quieres, porque sé que en el canal no hay ningún vídeo dedicado a bloquear tejidos, si queréis que hagamos uno en el canal, me lo decís en comentarios y yo encantada de ayudaros y de deciros un poco. Pero bueno, un poco esto es en plan artesanal porque sé que muchas estaréis en mi situación y bueno, pues así lo he hecho. Y eso sí, esperar a que esté seca totalmente. Voilà,
Aquí está nuestra mantita a cuadros, sin costuras, tejida a crochet tunecino. Cualquier duda o sugerencia en comentarios. Gracias por tu apoyo y gracias por estar ahí.